A continuación recibirás una clase magistral por parte de estos dos fenómenos del ajedrez, todo acontecido en el Campeonato de la Unión Soviética del año 1959, el torneo nacional más fuerte del mundo sin lugar a dudas, con muchos de los mejores del mundo que eran precisamente soviéticos. Era casi como una Copa del Mundo sin Bobby Fischer, por ejemplo. Pero en fin, aprenderás cómo jugar con un centro cerrado de peones. Y además, no solamente cerrado, sino que también bloqueado. Probablemente ese tipo de centro de peones es una verdadera tortura y dolor de cabeza para ti, ¿verdad? Pero bueno, aquí vas a aprender entonces cómo maniobrar en dados casos. Piezas blancas para uno que años más tarde de esto se convertiría en campeón del mundo. Hablo del armenio Tigran Petrosian. Recuerden que Armenia correspondía a la Unión Soviética versus piezas negras, otro fortísimo jugador, Anatoly Lutikov. Sin más, comencemos. Abre el juego Tigran Petrosian con caballo F3. Caballo F6 por parte de Anatoly Lutikov, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, enroque, D4, D6 por transposición. Hemos llegado a una defensa india de rey y es lo que juegan tipos así como Lutikov, los tipos agresivos de un juego bastante agudo y que gusta del caos en el tablero. Tigran Petrosian, que era conocido como el maestro de la defensa en el ajedrez, va a optar por un estilo de juego, por un sistema bastante sólido, era que no. Así es que juega alfil E2, la variante clásica, E5 y ahora D5. Este temprano bloqueo, en la variante clásica de la defensa india de rey, se llama precisamente como el jugador que la acaba de hacer, es decir, variante Petrosian. Su idea es aliviar las dificultades en desarrollo de las negras. Por ejemplo, nos están permitiendo un caballo C6 desde ya, caballo que en dicha casilla habitualmente se desenvuelve en la defensa india de rey. Pero ahora hay que considerar algo. Como mencioné hace un momento, un jugador de estilo súper agudo es Lutikov. Así es que, bueno, cuando Petrosian decide jugar al bloqueo, probablemente está minando, tratando de destruir el espíritu combinativo y de doble filo, digamos, que Lutikov plantea siempre en el tablero, o es el que al menos siempre poseyó. Así es que esto puede considerarse como una sabia arma psicológica, en pocas palabras. Bueno, ¿qué hace Lutikov? Caballo A6. Miren, en muchos casos esta jugada es antecedida por A5, es decir, A5 y luego caballo A6, oponiéndose de esta manera de una vez por todas al avance de peones en el flanco de dama de las blancas. Pero esta jugada de caballo A6 no es mala para nada, de hecho es bastante flexible, puesto que tiene la misma intención, digamos, es decir, seguir con caballo C5 y luego A5. Así es que es más o menos lo mismo. ¿Qué juega ahora Petrosian? Bueno, va sacando sus piezas, alfil G5, clavando al caballo, metiéndole rayos X a la dama negra. H6 juega Lutikov. El armenio alfil H4. C5. Y esta jugada podríamos decir que es dudosa, ya que brinda muchas chances dinámicas a las blancas. Entonces, mucho más claro y enérgico era seguir de otro modo. ¿Y cuál es ese otro modo? Bueno, G5, cuestionando ya el alfil de las blancas. Y tras alfil G3, caballo por E4, que es una entrega de pieza transitoria. Seguiría caballo por E4 y ahora F5. Y si el caballo se retira, entonces F4 recuperando la pieza, ¿verdad? Desaparecería el alfil de G3. Entonces, mucho mejor jugar G5 en lugar de este C5 planteado por Lutikov. Petrosian sigue con caballo D2, alfil D7, caballo E5. Es una jugada molesta y difícil de contestar. A ver, este movimiento altera, en suma, el plan general de las negras. Sigue esto con alfil E8, puesto que se estaba amenazando al peón de D6, así es que al mover este alfil, la dama de D8 supervisa a su peón de D6. Y ahora Petrosian juega A3, con la idea clara de jugar un B4 pronto.
Sigue esto con dama D7, G4. Una jugada súper interesante, porque si nos fijamos, el blanco está lanzando peones por ambos flancos. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué Petrosian hace esto? ¿Acaso no es importante enrocar al rey? La respuesta es no, y esto porque el centro blanco es tan estable y difícil de penetrar que Petrosian se da este lujo de jugar por ambos flancos. Bueno, sigue la partida con caballo C7, caballo C3, A6 y ahora A4, impidiendo un B5 de las negras. Pero esta maniobra es algo lenta. Mucho mejor, en lugar de A4, era jugar B4. Pero bueno, igualmente se entiende que las blancas, con este A4 realizado por Petrosian, quieren suprimir todo tipo de actividad de las negras. Bueno, luego de A4 entonces, Lutikov juega dama C8 y ahora las blancas juegan H3. A ver, al super proteger su peón de G, las blancas se disponen a mover sus piezas a mejores casillas. Por ejemplo, la dama C2 y el caballo que se encuentra en C3 podría venir a D1 y luego instalarse flexiblemente en la casilla E3. Así es que una de las cosas que hay que dominar cuando se juega con un centro cerrado y bloqueado de peones es los movimientos, las maniobras precisas, sobre todo de caballos. Bueno, sigue la partida con torre B8, dama C2, alfil D7. En caso de B5, esto podría haberse contestado con un A5 y de pronto las posibilidades de contrajuego de las negras por el flanco de dama se reducirían. Así es que bueno, Lutikov, alfil D7, Petrosian B3, B6, caballo D1, B5, A5 y rey H8. Respecto de la jugada B por C4, que podrías pensar, ok, abriría la columna para su torre de B8, ¿verdad? Pero bueno, en realidad esta apertura de columna sería totalmente en vano, porque todas las casillas de penetración para que esta pieza pueda ingresar, digamos, la torre de B8 estarían controladas por las piezas blancas, el caballo, la dama, el caballo de D1 y el caballo de D2 en general, perdón, de D1 y de D2 controlan tanto las casillas de B3, B2, en fin, no tendría mucho sentido esto. Entonces, rey H8 lo jugaba por Lutikov, alfil G3, caballo G8, caballo E3, caballo E7. Las negras esperan poder jugar F5, típica ruptura de las negras en la India de rey, pero las blancas, por supuesto, no se lo van a permitir. ¿Y cómo lo impiden? Fíjense, alfil H4 que clava el caballo. Si ahora F5 se cae el caballo, ¿verdad? Entonces juega Lutikov dama E8 para proteger a su equino. Y ahora B4, una jugada que me encantó cuando la vi. La explicación a este aparente sacrificio de peón se explica porque la última jugada de la dama negra permite este golpe táctico. Entonces, las negras juegan caballo C8. Te preguntarás, bueno, ¿qué pasa si B por C4? Bueno, B por C5. Y la ventaja blanca sería evidente. Y en caso de un C por B4, entonces C5 y las blancas ya se meterían hasta la cocina de las negras. Desde ahí entonces que capturar a aquellos peones, sea el de B4 C4, no parece un buen negocio para Lutikov, el cual se decanta por esta jugada de caballo C8. Sigue la partida con B por C5, D por C5, C por B5, caballo por B5, alfil por B5, quebrándole las patas al caballo, que además era un equino saltarín el de las negras, así es que hay que matarlo. Alfil por B5, sigue esto con torre por B5, enroque, F5 y ahora F3. Otro concepto importante, el que aprendemos ahora con el gran Tigran Petrosian. ¿Para qué se hace esta jugada de F3? Sencillo, con este F3 las blancas limitan la actividad de la pareja de alfiles del contrario, asegurándose que la posición de este permanezca cerrada. Entonces, bueno, Lutikov juega torre F7 y esto podría considerarse un error del conductor de las piezas negras. ¿Por qué? Porque esto demuestra que con una estructura de peones comprometida como esta, no se pueden consentir jugadas, digamos que son como ni fu ni fa, neutrales, como que no hacen nada. Entonces, más productivo
era jugar un caballo de 6 y esto hubiera tenido algo más de sentido, mejorando primero la posición de su caballo, segundo bloqueando al peón pasado blanco y tercero se podría pensar en tocar el centro blanco con esta flexible pieza que es el equino, el burro de las negras, ¿verdad? Así es que bueno, entonces torre F7 es lo que juega Lutikov, caballo de C4 Petrosian, torre B4 y bueno, esta es otra jugada inútil que lleva agua al molino de las blancas. ¿Por qué es inútil? Porque pierde un tiempo. Ahora viene alfil E1, tiene que volver a mover la torre, torre B7, alfil C3, H5. Esto es, damas y caballeros, el error definitivo de Lutikov, que siendo un grandísimo jugador, no se está enterando de nada respecto a lo que sucede en el tablero, en esta partida por lo menos. Ahora Petrosian abrirá la posición y rematará la faena. Por tanto, en lugar de H5, bastante más decente era F por E4 y tras F por E4, alfil B5, mejorando piezas. Y bueno, en general, las negras hubieran presentado mayor resistencia en este tipo de posición. Es prácticamente igualdad, de hecho. Pero bueno, H5 bastante floja y ahora verás por qué. G por F5 sigue Petrosian, G por F5 Lutikov, E por F5, E4, rey H2, E por F3, torre por F3, alfil D4, dama D3, alfil F6, torre G1. Petrosian trae sus piezas pesadas al flanco de rey a fin de reventar al monarca negro. Rey H7, alfil por F6, torre por F6, dama C3, dama F8, torre G6, torre F7. A ver, torre por G6 sería un horror por F por G6 jaque y a la siguiente caería la dama. Así entonces al negro no le queda más que resistir, pero su posición es absolutamente perdedora. Fíjate lo que viene ahora. Torre G5. Y ante esto, Anatoly Lutikov abandona la partida. Las amenazas son múltiples, como por ejemplo torre por H5 jaque. Así es que si ahora se jugara algo como dama H6, se seguiría con torre G6 amenazando a la dama, dama F8, caballo E5, torre F6, caballo por D7, torre por D7, torre por F6 y ya sería torre de ventaja y la masacre sería total. Tigran Petrosian nos ha enseñado cómo jugar y maniobrar en un centro cerrado y bloqueado de peones, incluyendo el no enrocar debido a la solidez de su centro. Una clase magistral, sin lugar a dudas. Pero vayamos a ver qué tal finalizó este importante torneo, el Campeonato de la Unión Soviética del año 1959. Y aquí estamos en la grandiosa página chessgames.com, donde podemos encontrar todas estas maravillosas partidas que, bueno, yo voy seleccionando y también incluso seguir torneos completos. Cómo no enamorarse de, bueno, ver las partidas y lo que acontece en el Campeonato de la Unión Soviética, ¿verdad? Bueno, país que, valga la pena mencionar, no existe, creo que desde el año 1991, ¿verdad? Luego se fue separando y Rusia, Ucrania, Armenia ya son todas naciones independientes. Bueno, ¿qué tenemos acá? El campeón fue precisamente el protagonista de esta historia, Tigran Petrosian, en solitario con 13,5 puntos. En segundo lugar, Boris Spassky, que también llegaría años después a ser campeón del mundo justamente, destronando a Tigran Petrosian. El segundo lugar compartido también lo tiene Mikhail Tal, que un año después de esto, en el año 1960, se convertiría en campeón del mundo derrotando al que en este año, al menos, era el campeón vigente Mikhail Botvinnik. Kolmov, Taimanov, otros jugadores tan fuertes, Polugayevsky, Averbach, Paul Keres, Víctor Korchnoi, Efim Heller, David Bronze, que también luchó ahí por el título mundial mucho antes de esto, Eduard Jufel. Increíble la cantidad de jugadores, incluso el gran Rashid Nechmedinov, que es el consentido de muchos de nosotros por su estilo de ataque, salió penúltimo. Tremendo torneo y Nikitin en el último lugar. Impresionante torneo. Campeón entonces Tigran Petrosian. Y bueno, aquí están muchas de las partidas, en realidad todas, de este evento. Así es que si te interesa, puedes buscarlo aquí en chessgames.com. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una
donación. Los clásicos nunca mueren, amigos míos. Un abrazo, chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.